Hoy vamos a hablar acerca del manejo del agua para el uso agropecuario. Cómo se gestiona y qué prácticas se pueden aplicar para cuidar este recurso sin perjudicar la producción. Para esto vamos a charlar con Roberto Marano, docente investigador de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral, cuya especialidad es la planificación, diseño y operación de sistemas de riego y drenaje y el desarrollo de prácticas agronómicas para el manejo y conservación del agua. Bueno, Roberto, bienvenido. Gracias por prestarte a este rato, a estos minutos en los que vamos a dialogar, a charlar sobre directamente el agua. ¿Por qué es importante el agua en el agro? Bien, gracias Leandro por la invitación y a la producción también de Litus. Bueno, uno de los primeros aspectos es decir por qué necesitamos aprender del tema del agua en el campo, ¿no? Parece una pregunta obvia, pero no lo es tanto. Claro. ¿Por qué el ingeniero agrónomo, que es donde yo doy clase, la carrera de ingeniería agronómica, necesita conocer de agua? Bien, el recurso hídrico tiene un ciclo de funcionamiento y particularmente todo lo que es la producción agropecuaria utiliza muchísimo el agua. Entonces, hay una primera etapa que es el diagnóstico, es decir, conocer, cuantificar ese recurso hídrico para diferentes usos agropecuarios. Y después hay toda una etapa que una vez que uno conoce ese diagnóstico, dice, bueno, hay por ejemplo déficit. Es decir, las precipitaciones no cubren las necesidades de un cultivo. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué práctica se necesita? Riego. Por otro lado, como hay una distribución irregular de las lluvias, puede haber excesos. Esos excesos hídricos, ¿qué significa? Que obviamente las lluvias superan lo que puede ser el almacenamiento del suelo y entonces los cultivos sufren también pérdidas por anegamiento. ¿Qué técnicas hay? Algunas técnicas de drenaje. Cuando no hay excesos importantes ni hay déficit importante, es decir, uno dice, estamos en condiciones normales, está todo bien. No, también hay que conocer del agua, porque ahí interviene lo que nosotros hablamos del balance hídrico. Entonces, conocer, por ejemplo, cuánta agua hay en el suelo, permite definir mejor la siembra de un cultivo como trigo. Eso te iba a preguntar, depende también qué es lo que querés sembrar, el suelo que necesitas. Claro, aparte, por ejemplo, hay muchas características que tienen que ver no solamente con agua, sino también con otras componentes atmosféricas, el viento, donde puede servirle, por ejemplo, si necesita hacer alguna aplicación de fitosanitario. No es el tema que yo doy, pero bueno, hay un conjunto de aspectos. Hoy todos los productores rurales tienen al día 3, 4 pronósticos de lluvia. Y otros tienen también un promedio, ¿cómo hacen? Bueno, hoy me estaba diciendo un productor que él tenía un servicio que contrataba, que era seguramente un especialista que buscaba de distintos lugares y le daba una explicación y además lo tenía de consulta ante una posibilidad. Entonces, bueno, de esa forma pueden definir el momento de siembra, ¿no es cierto? Cada actividad agropecuaria es un conjunto de decisiones, ¿no? Porque la agronomía es eso, es un conjunto de decisiones que tiene que ver con todas las variables intervinientes. Y el agua es una de las decisiones a tener presente. Estamos en un país que es netamente agroexportador, por más que tratemos algunas veces de buscar otros recursos, pero el rol de agroexportadores es muy importante. El agua en ese sentido también entonces juega un papel que es decisivo. Claro. Hay distintos aspectos que se pueden tener presentes, ¿no? Hoy está muy en boga las huellas ambientales. Entonces hay una huella que es relacionada con el carbono, entonces todas las actividades que permiten fijar carbono para que no haya emisión de gases de efecto invernadero tienen su impacto. Y en el agua también hay una huella que se llama huella hídrica, donde representa un poco el agua virtual en relación a lo que es la producción agropecuaria. Entonces, el agua virtual es lo que consumen los cultivos o es todo el agua necesaria para una cadena, por ejemplo, la leche, la carne. Y después se hace una serie de comparaciones. ¿Cuánta agua se necesita para producir 1 kilo de arroz? 1.100, 1.200 litros. ¿Cuánta agua se necesita para producir 1 kilo de carne? 15.000 a 16.000 litros. Bueno, esa diferencia tiene que ver con que la cadena de la carne implica, ¿no es cierto?, desde la producción de forraje, después traslado, consumo del animal, frigorífico, entonces hay varias partes del agua que... Entonces la huella hídrica es un aspecto. Tengo entendido que algunas empresas de Argentina
certifican huella hídrica que les permite darle como un plus a la producción que realizan. Mejor dicen, bueno, tenemos certificado cuál es la huella hídrica y optimizamos el uso del agua. Bien, vos me estás hablando del agua en el agro y uno automáticamente piensa en plantas, en el sembrar, pero también estamos hablando de la crianza de animales. ¿Es el mismo agua que nosotros consumimos el que se dedica para el modelo del agro? Para el consumo animal. Bueno, aquí hay unos componentes que nosotros siempre damos en clase, que es los colores del agua. Entonces, uno dice, hay color verde, color azul y color gris. Es agua dulce, definitivamente. Bueno, todos sabemos que el porcentaje de agua dulce a nivel mundial es el 3% de todo el agua total y a su vez la que está disponible es el 0,3%. O sea que hay muy poca agua disponible considerada dulce, ¿no? Entonces, esa agua dulce que viene del ciclo hidrológico, que son lluvias, nosotros siempre hablamos de lluvia líquida, ¿no? No consideramos la nieve, pero si estaríamos en Mendoza, ahí todo el mundo espera la nieve. El granizo que también cada vez más. El granizo también forma parte de los problemas, pero a nivel de cantidad, la nieve en Mendoza es la fuente más importante que tienen para luego ser aprovechada. Pero el agua de lluvia es la que produce después los ríos, los torrentes, es la que utilizan las plantas y a su vez es la que llega al acuífero. Entonces, en base a eso, si el agua de lluvia la consume la planta directamente, se considera agua verde. Ahora, si yo estoy regando con agua de un río o agua de un acuífero, es agua azul. ¿Por qué esta diferencia? Básicamente para saber que el agua verde no compite con otros usos. ¿Sí? Nadie puede utilizar el agua verde que no sea una planta o los microorganismos del suelo. ¿Por qué? Nosotros utilizamos el agua que está en el acuífero, ya fueran dichos otros especialistas. En este sentido sería la mínima huella hídrica. Entonces, si uno dice, yo tengo, como el agua verde no compite con otros usos, en cambio sí el riego, el uso humano, el uso ganadero, el uso industrial, sí compiten entre sí. Es una cantidad finita que compite para distintos usos. El agua verde no. Si la huella hídrica, yo demuestro que estoy usando mucha huella hídrica verde, estoy diciendo que estoy optimizando el funcionamiento del ciclo hidrológico. ¿Y en Argentina cómo estamos con eso? Y bueno, lo que pasa es que en la Argentina tenemos 40 millones de hectáreas con cultivos y hay otra cantidad mucho menor, ¿no es cierto?, de que son forrajes y pasturas o áreas ganaderas. Entonces, en esas condiciones, prácticamente todo el agua es verde, porque no hay riego, casi no hay riego. Nosotros en Argentina tenemos de las 40 millones de hectáreas cultivables o sembrables, hay hoy solo 2 millones de hectáreas bajo riego. Hay una pregunta que, estamos hablando de esto del agua verde, del agua azul, hay una pregunta que seguramente te habrán hecho en más de una oportunidad que tiene que ver, ¿por qué darle a las plantas y a los animales, más a los animales que a las plantas por lo que me estás contando, el agua que muchas veces necesitan los seres humanos para consumir en este modelo de escasez o en esta situación de escasez como vos describías? Bueno, en Argentina y todo el mundo, el uso humano es prioritario. ¿Sí? Nunca se va a dejar de dar agua a los seres humanos en detrimento de otros usos. No existe eso ni en Argentina ni en el mundo porque está dentro de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, los ODS, brindar agua potable. Entonces esa es la primera prioridad. Una vez cubierta esa prioridad, la pregunta es, ¿hay disponibilidad? Bueno, nosotros tenemos regiones hidrográficas muy distintas en Argentina. Principalmente tenemos dos grandes vertientes de lluvia, una que es la atlántica, es decir, que todas las lluvias nos llegan desde el Atlántico, y otra que es la vertiente pacífica, que es de las provincias de Patagónica, Río Negro, Chubut, Santa Cruz. ¿Por qué son áridas esas provincias? Actualmente por la cordillera, por los vientos que han sido interceptados por la cordillera de los Andes y no pueden llegar. Y en Argentina las zonas más húmedas están hacia el este, en tanto no les llegan las lluvias al oeste, a Mendoza, por ejemplo. Entonces en Mendoza llueven 200 milímetros, Santa Fe llueve entre 900 al oeste y 1100 promedio, siempre anual, aquí al este, y en Misiones llueve 2000 milímetros. Y también llueven 2000 milímetros
en la zona entre Neuquén y Río Negro, que ahí tenemos esa inmensa vegetación, esos bosques con otro tipo de vegetación, pero porque ahí hay justamente una posibilidad de utilizar los vientos del Pacífico, le han permitido mayores lluvias. Pero la distribución del agua, al ser tan irregular, hace que en algunas regiones haya imposibilidad. Son desiertos, Mendoza es un desierto, entonces cuando se dice dónde se riegan los oasis, ¿no? Uno ve las películas que dice llegamos al oasis del Sahara y se ve la vegetación. Las dos palmeras las palmeras y el agua. Bueno, en Mendoza es así. Los oasis bajo riego son aprovechados a partir de los 5 ríos que ellos tienen disponibles. Pensemos lo siguiente, en Mendoza, el río Mendoza tiene un valor 50, son metros cúbicos por segundo, pero para tomar 50. Y con eso viven más de 1 millón de habitantes, riegan 80.000 hectáreas y producen, ¿no es cierto?, todo lo rico que nosotros utilizamos de consumo. Y a Vos decís eso y la producción atrás se ríe porque saben a lo que nos estamos refiriendo. Claro, entonces uno se dice, no habría posibilidad de regar vid, sería un... Bueno, obviamente si fuera, el tema es que en esos lugares lo que se hace es, al uso agrícola, tratar de que sea lo más eficiente posible, ¿no? Entonces siempre en Mendoza va a ser, tanto Mendoza, San Juan, Neuquén, la eficiencia de riego es lo que se busca. Esta huella hídrica azul, que es la que se utiliza para regar, que sea la más baja posible desde el punto de vista porque es menos agua consumida y más producción. Entonces, comparar, eso es lo que se pretende. En otras regiones nosotros tenemos el Paraná, 50 en Mendoza, 19.000 en el Paraná. Esa es la comparación, ¿no es cierto? Estamos hablando de una cifra 40 veces mayor. Sí, y nuestro problema es exactamente el contrario, es el exceso de agua. Y en ese sentido, hay un concepto que vos mencionaste al principio de la charla que era el de balance. ¿Cómo se logra ese balance hidrológico? Bueno, nosotros, digamos, aquí hay un concepto que tiene que ver con la gestión integrada del recurso hídrico, ¿no? ¿Qué es la gestión integrada? Es simplemente decir, el agua se utiliza como un recurso, se lo debe gestionar como recurso, primera cosa. Como un recurso que además es finito. Es finito, es renovable, pero es finito. Es decir, el uso de consumo humano, llámese dirección de aguas provinciales, que utiliza saneamiento y agua potable y cloaca. Después tenemos el uso agropecuario, que puede ser riego. Tenemos el uso industrial. Esos usos tienen que estar articulados. No se puede, ¿no es cierto?, ver de forma distinta. Entonces, la gestión integrada aborda eso, que el recurso se tiene que gestionar como recurso. Y después lo otro fundamental es que tienen que participar los actores, que son usuarios, los usuarios del agua potable, los usuarios de riego, los usuarios industriales, tienen que estar ¿bajo qué aspecto? Bajo una planificación. Entonces, cuando vos preguntabas ¿cómo interviene? Planificando. Lo primero que hay que saber político. Cuantificar. Uno debería comenzar el año calendario o el año hidrológico. El año hidrológico comienza en septiembre, el año calendario en enero. Así, en algún momento decidir. Tiene que empezar el año calendario. Tenemos tanta agua disponible por esta situación, en esta componente que es el agua subterránea, tanta agua tenemos disponible en los ríos, es previsible tanta cantidad de agua por lluvia, y de esa manera, en el caso puntual de conocer cuáles son las demandas, demanda por riego, demanda por agua potable, demanda por uso ganadero, demanda industrial, articular y si no encaja algo, saber qué pasa. Esto a nivel cuando existe una represa en área que utilizan represas, las políticas de las represas hacen eso, dicen, bueno, ¿cuáles son, cómo me viene el agua a la represa? Me está llegando tanta cantidad. ¿Cuál es la demanda? Tanto. Entonces la política de desembalse va tanto para agua potable, prioridad, lo que sobra va para riego o para industria. Y ahí entonces ven cómo es, porque la industria tiene muchos aspectos a favor en cuanto a lo que es la generación de riqueza. Te pregunto, porque de repente el tema de la escasez del agua se empieza a hablar y de la demanda global del agua es algo que se empezó a hablar relativamente hace poco. ¿Esto antes no se conocía, no se le daba valor
o empezó a disminuir la cantidad de ese recurso? No, nosotros participamos hace casi ya más de 15 años en un estudio que se conoció como Mesopotamia Litoral, donde se hablaba de los escenarios de cambio climático y a partir de eso cómo repercutía en la agricultura, ¿no? Entonces había una tendencia de una cierta escasez más en la parte central del país y alguna tendencia de aumentar en algunas partes más del este de Argentina. La variabilidad o cambio climático tiene hoy toda una impronta en las investigaciones que manifiestan, ¿no es cierto?, la necesidad de estar atento. Entonces, hoy hay muchos programas donde se analiza la variabilidad o cambio climático. En ese caso, nosotros estamos trabajando para la mitigación de los problemas en el nivel agropecuario. Es decir, tenemos problemas de excesos hídricos, hay prácticas prediales cuando uno llama es llamando tranqueros para adentro. O sea, el productor toma una decisión, hay un concepto que estamos tratando que vaya haciéndose eco, que es la receptividad de agua. Es decir, cada productor tiene que tener en cuenta que ante un evento extremo, parte del agua es de su responsabilidad. Lo que ocurre es que, como todo, si vos sabés que te vas a despertar un día después de una tormenta y no pones los pies en el agua, en tu dormitorio, vos te bajás de la cama y encontrás agua, te preocupás, entras con mal humor. Y eso es lo que está pasando ahora por la, digamos, no articulación adecuada de la gestión del agua. Entonces, hay un periodo de exceso y los productores, eso se ve a nivel de cuenca hidrográfica, algunos se ven afectados por decisiones que se van tomando. Si hay planificación, cada uno sabe en qué lugar está. Es como también, si hay uno va a Mendoza, ahí a los chicos les enseña, hay un sismo que hay que hacer, ¿no? No hay que dirigirse allá y no aquí. Esto es lo mismo, es decir, que cada productor sepa dónde tiene que manejar el agua interiormente. Hay técnica para eso, tenemos ejemplos donde se pueden conseguir, ejemplos concretos que están funcionando hoy, con productores que están muy conformes con eso. Claro, cuando llueve, como llovió en 2016 o eventos que hubo 300 milímetros en diciembre de 2019, hay mucha agua. Lo importante es saber qué lugares el productor sabe que puede contar con una forma de protección de ciertos espacios. Por ejemplo, si tiene una infraestructura de tambo, que no se le llene de agua porque pierde. Los pueblos, ciudades también, que tengan una adecuada protección frente a eventos extremos. Pero después el productor tiene que estar consciente de que una parte del agua, si la retira de un lugar que tiene mayor valor desde el punto de vista del suelo o por el tipo de infraestructura edilicia que él tiene o el capital que tiene de invertido, la tiene que destinar a otro lugar y guardarla allí hasta que ese pico de crecida pase. Serían como retener el agua para que no se vuelque toda junta al suelo. Aquí el Instituto Nacional del Agua, amigos muchos de ellos que propusieron hace muchos años reservorios de retención o tanques de retención de agua para que el agua de los techos vaya a ese tanque y entonces hay un concepto técnico que se llama laminar la crecida o atenuar la crecida. Bueno, que no llegue toda junta. Lo mismo cuando hay un loteo nuevo se le pide que siempre todo el exceso porque al haber un loteo se impermeabiliza más suelo, entonces al impermeabilizar más suelo hay más escorrentía, esa más escorrentía tiene que juntarse en un punto, ahí junta el agua y después se va liberando lentamente hacia los cauces naturales. Eso es lo mismo que hay que proponer a nivel rural y eso implicaría que a nivel de cuenca, ¿no es cierto?, no llegue a la parte baja un caudal mayor. Porque, vuelvo a pensar que frente a un evento extremo hay que hacer canales más grandes, es como querer hacer 3, 4, 5 cauces como el Salado del oeste de Santa Fe hasta el río, porque todo el agua que la divisoria de Santa Fe, que no es la divisoria política, sino que está eso te iba a preguntar. Un poquito más allá de Córdoba, todo viene hacia Santa Fe. Si pretendemos que haya un canal directo que lo conduzca,
Más agua para Santa Fe, no, por favor. No, y no tampoco, porque no tenemos pendiente, no existe esa posibilidad. Eso te iba a preguntar, porque todas estas decisiones se ven limitadas por los límites políticos, pero ni la lluvia reconoce esos límites políticos, ni las cuencas reconocen esos. ¿Cómo es la articulación entre las distintas provincias, ciudades, distritos? Bueno, ¿hay un ente, por ejemplo, nacional que...? Sí. A nivel nacional hay un área que hay santafesinos en ella trabajando, que tienen, por ejemplo, nosotros tenemos compartido los que se conoce como bajos submeridionales con Santiago del Estero y con Chaco. Por ejemplo, pensar cómo van a ser, porque Santiago y no tiene agua y nosotros tenemos un exceso y ver si eso se puede balancear. Exactamente, y siempre con este mismo concepto, ¿no? O sea, de lo más chico a lo más grande, porque esto puede funcionar para un predio que tiene 30 hectáreas. Ayer fuimos justamente a visitar un productor que tenía 33 hectáreas. Tenemos experiencias en campos de 80 hectáreas, 100, como en campos más grandes. Es lo mismo, el mismo concepto. Y eso desde aguas arriba hacia aguas abajo. Entonces, si todas esas prácticas de retención se hacen aguas arriba, ¿no? En este caso nuestro hacia el oeste. Después Santa Fe tiene también otros comités interjurisdiccionales. Santiago del Río Salado, ¿no es cierto?, es característico. Nosotros tenemos problemas muchas veces con... Se pautó que tiene que derivarse 3 metros cúbicos por segundo en periodo de bajante y a veces se cumple, a veces no. Y tenemos el río Carcarañá, que es todo el desagüe del río, el río Cuarto de Córdoba, y llegan a una gran área que pasa a través del río Carcarañá. Esas, no tengo la experiencia del día a día, ¿no? Uno escucha a veces las intervenciones y se pretende de que existen los organismos que los reúnen. A veces después tendrán sus discusiones. Vos hablabas que hace unos 15 años ya estuvieron trabajando en un trabajo, en proyectos que tenían que ver con la investigación. Desde esos 15 años hasta aquí y de los próximos 15 años, ¿qué queda por hacer? Bueno, la gestión integrada... ¿O qué deberíamos estar pensando? La gestión integrada es, digamos, Santa Fe fue una de las provincias últimas en sancionar una ley de aguas. Quedaban, si no fue la anteúltima, fue la última. Esta ley de aguas se sancionó hace, bueno, creo que 4 años hoy. Queda reglamentarla. Hacerla cumplir. Y ponerla en marcha, ¿no es cierto? Entonces el desafío, el gran desafío, va a ser que esta ley pueda ser reglamentada, porque tiene la previsión, ¿no es cierto? Es una ley muy moderna, que tiene la previsión de organismos de cuenca, donde están todos representados los actores usuarios del agua, y se pretende con eso generar certidumbre, certeza, es decir, hoy deberíamos tener que hay modelación hidrológica, hay mucha capacidad técnica en Santa Fe, en el país, para decir con modelos hidrológicos a tiempo real, como decía hoy, ¿no es cierto?, con un monitoreo de las variables hidrológicas. Hoy empieza la hidrológica, estamos parados acá. Hay un evento extremo, va a producir afectación aquí, acá. Planificación. Eso es planificación, y en esa planificación, como es transparente, ¿no es cierto?, está a la vista, nadie puede decir, me sorprendí. Nadie me avisó. Nadie me avisó. Roberto, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes.